montañas está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Saludos amigas y amigos, bienvenidos al Ramonense, como todos los domingos a las 3 de la tarde y en un canal Multizonas cuando ustedes quieran verlo. A lo largo y ancho del mundo estamos aquí para presentarles estos programas de Historia de San Ramón. Nuestro compañero Jorge Jiménez Zularte y este servidor Paul Brenes Cambronero. Hoy vamos a iniciar un recorrido por el cantón de San Ramón, presentándoles los temas de historia, pero en diferentes entornos. Exactamente, Jorge, y que la gente también sepa en dónde se llevó a cabo un hecho histórico, porque aquí ha habido hechos históricos que la gente pues medio conoce, algunos, otros los conocen más, pero lo importante es que si vamos a hablar de eso, hablemos con claridad y desde el sitio en que sucedió. Ok, arrancamos esta aventura en una sucesión de programas que esperamos sean del gusto de todos ustedes, que verificaremos en diferentes puntos del cantón conforme nos sea posible. Hoy día aquí estamos Bajo La Paz, ¿verdad? Bajo La Paz. Y estamos en la finca Villa Paraíso Colibrí. Villa Paraíso Colibrí. Villa Paraíso Colibrí. Exactamente, es una reservita privada, es la finca de un amigo que hoy nos invitó precisamente porque el tema que tenemos para ustedes, uno de los temas, tiene que ver precisamente con la familia del amigo que ahora vamos a presentar. Bueno, lo vamos a presentar de una vez. Y se trata de Roger Alexis Barbosa Leti. Muchos lo recordarán porque fue nuestro presidente municipal en el gobierno anterior durante 4 años. Y hoy vamos a hablar de temas que están relacionados con el lugar donde estamos, que es propiedad de él, y también vamos a hablar de la figura de su padre, don Deseado Barbosa Ruiz, que es una persona conocida a lo largo y ancho del país. Don Deseado es un personaje. Y tiene incidencia en la historia del cantón y Así diferentes es, aspectos del en país. muchos aspectos. Así que hoy vamos a presentarles esto, dentro de este entorno natural tan hermoso, ¿verdad? Esta finca paradisíaca que tiene Roger acá, muy exótica, ¿verdad? Especies, territorio de quetzales. Ese es entre otros grandes atractivos que tiene este lugar. Aquí viene mucha gente a observar aves, pero la estrella sin duda es el quetzal. Pero el quetzal puede ser la estrella de este lugar, pero la estrella del programa hoy es otro. Es otro. A ver si alguno reconoce el nombre. En otras latitudes le llaman mirlo pardo, pero aquí es más conocido como, Turdus grayi como su nombre científico, pero aquí es muy conocido como el yigüirro. Y se trata de nuestra ave nacional. Y hablando del yigüirro, ¿hay algún tipo de historia, anécdota, alguna cosa adicional que se pueda contar? Así es, bueno, dentro de la comunidad ramonense, que es lo que nos interesa destacar hoy, el yigüirro tiene una presencia desde siempre. Recordemos el poema de Lisímaco Chavarría, dedicado al yigüirro, al canto del yigüirro. Porque Lisímaco le canta a la naturaleza, está en su entorno, en su casa, él le canta al río grande, a la poza de Poncho, al yigüirro, al trapiche. Es decir, cuando nosotros leemos a Lisímaco Chavarría, la poesía de Lisímaco nos lleva a reconocer la naturaleza que el poeta vio a finales del siglo XIX y a principios del XX, hasta su muerte. Y en el caso del yigüirro, específicamente nos plasma un excelente retrato, una semblanza exquisita a través de un poema. Bueno, entonces no es coincidencia que el yigüirro, por iniciativa de un ramonense, o de dos ramonenses, en este caso, haya sido escogido como ave nacional, proyecto que fue acogido por la Asamblea Legislativa en enero de 1977. Y voy a contar una historia, Jorge, porque yo estuve ahí. Tú eres testigo presencial del hecho. Porque, bueno, para usar palabras que usan de chiripa, ¿verdad? Yo estaba ahí. Resulta que en el año 1974, las elecciones de febrero,
es mi primer voto. Siguiendo la línea familiar de mi padre, que era, como se decía, mariachi, entonces se dice. Y mi papá pone a trabajar el carrito en las elecciones para que ganase una platilla. Yo soy enfiebrado en ese momento con la manejada porque el carro está llegado, recién llegado a la casa y yo quiero aprender a manejar y no me pegan del carro. Estoy viendo a ver cómo lo cojo. Entonces mi papá ve una gran oportunidad y me dice, hombre, Andrés Deseado Barbosa, que era el candidato a diputado y dirigente cantonal, y le decís que vamos a poner a trabajar el carro en las elecciones. De paso nos ganamos 300 pesillos, que era una cantidad respetable de dinero. Bueno, yo fui a inscribir el carro y el día de las elecciones trabajé todo el día. Manejé, no se me quitó la calentura, como se dice popularmente, pero manejé desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente, 24 horas. Yo volví cansado porque el último viaje fue a Nicoya. Me acosté a las 6 de la mañana tal vez y a las 8:30, 9 me estaba despertando mi papá. Y me andaba deseado cobrarle porque se acaba la platina. Así funciona la política. Entonces yo a la carrera me levanté, me fui por donde Don Deseado y me lo encontré en el jardín, ahí entrando, saliendo de la casa. Y entonces yo le digo, Don Deseado, ¿en qué andaba muchacho? Y le digo, Don Deseado, no, es que venía para hablar con usted lo del carro. Ah, no, pasa adelante, ese era Don Deseado. A esa casa entraba todo el mundo. ¿Se ubicaba dónde? En San Ramón. En San Ramón, ahí donde está ahora, hay una ferretería, pero es al costado, contiguo al costado oeste de la parada de Chital, de autobuses. ¿No? El asunto es que yo entré a la casa donde decía, sentado, ¿no? Me senté a conversar y se puso a conversar conmigo. Así era él, un coloquio eterno que él mantenía con el pueblo ramonense, con todo el mundo. Para él todo el mundo era igual, todo el mundo era querido. Y entablamos una conversación muy bonita, pero me preguntó experiencias y cosas así. Y estábamos en eso cuando llega la señora que trabajaba con Don Deseado, doña Lidia, su esposa, y le dice, Don Deseado, viera que ahí lo busca don Eliseo Gamboa. Ah, caramba, pasarlo. ¿Verdad? Y cuando yo me di cuenta, entraba don Eliseo Gamboa, otra figura, superhéroe para mí en ese San Ramón de los 70, ¿verdad? Un historiador, un ramonense, amante de su pueblo, creador de tantas cosas. Yo le tenía mucho respeto a Eliseo. Y cuando yo me di cuenta de ese Eliseo sentado, y yo quedé en un sofá en medio de Don Deseado y en medio de Don Eliseo, de dos hijos predilectos de San Ramón, que se pusieron a conversar y participando en la conversación. Yo era un muchachillo de 20 años y para mí era una experiencia grandiosa, yo escuchando ese par de camarades conmigo. De pronto, Don Deseado le dice, hombre, Deseado, ¿en qué andas? Mira, Deseado, ya soy diputado. Ya se sabía que Deseado había obtenido un escaño en la Asamblea Legislativa por segunda vez, ¿verdad? Entonces, diputado 74-78. ¿Y qué me traes ahí? Yo venía con una carpeta, un folder en la mano. Mira, Deseado, yo aquí te traigo un proyecto que yo redacté hace días y creo que es el momento de llevarlo a la Asamblea. Recordemos que Eliseo también fue diputado, que iniciamos bien el procedimiento, y no era el primer proyecto que presentaba porque Eliseo fue el gestor del beneficiario de la patria de Jorge Bollo, de Julio Acosta, participó en tantas y tantas cuestiones que permanecen hasta nuestros días, que hay que ser molestado porque Eliseo nos dejó un patrimonio, un legado inmenso. Bueno, pues le traía el proyecto para que se declarara al Yigüejo como el ave nacional. Ok. El gestor intelectual fue Don Eliseo. Don Eliseo Gamboa ya vino, pero es que toda esta historia se compone de dos partes, ¿no? Porque el mismo Don Eliseo, por ejemplo, 4 años antes, visitó al diputado electo de esa época, que fue don Claudio César Laraya, y le dijo, Claudio, ya soy diputado, aquí te traigo este proyecto. Vamos a declarar a Alberto Manuel Vélez benemérito de la patria. Y así fue. Entonces ahora repite con Don Deseado, le trae el proyecto del Yigüejo y Don Deseado lo lleva a la Asamblea Legislativa. Okay. El proyecto, recordemos, ¿verdad?, que eso lleva un trámite legislativo lento, ¿verdad?, porque la Asamblea es así la labor parlamentaria o la función parlamentaria. Pero resulta que es 74 en febrero y en enero del 75 el proyecto está ahí apenas, como dice nuestro pueblo, nadadito perro en la Asamblea Legislativa, cuando de pronto se me muere Don Eliseo. Toda una historia, la muerte de Don Eliseo en enero del 75.
Así que don Deseado acelera el proyecto, porque esto ya no solamente es reconocer el papel del yigüirro como elemento natural, como parte de esa naturaleza maravillosa que tenemos en Costa Rica, sino que también se trata de hacer un homenaje a la memoria de su amigo y de alguna manera nos aprecia, ¿no? De manera que don Deseado acelera el apoyo, busca a 8 diputados, como nos contaba por ahí su hijo Roger Alexis. Trataron de echarlo para atrás, diciéndole que era un pájaro muy feo, que pusiera al tucán, que pusiera al quetzal, ¿no? Pero hay tantas aves bellas en este país, pero es que el canto del yigüirro es el canto que nos identifica a nosotros como elementos, como parte de este entorno natural. Todos en marzo, a finales de marzo, a principios de abril, empezamos a escuchar el canto del yigüirro anunciando que ya viene la lluvia, como lo decíamos antes, en realidad es la etapa de aparejo de la lluvia, ¿verdad? Y entonces el yigüirro es parte, ya cantan los yigüirros, ya viene el invierno, el yigüirro es señal de que hay que ir a alistar la socola y hay que ir a mover la tierra para sembrar la milpa. Ahora, es decir, el yigüirro es un símbolo para nuestro campesino y también para la gente de las urbes, porque tocando el yigüirro, en cualquier árbol que se haciendo en el patio ya aparece el yigüirro. Entonces, me parece que el homenaje que don Deseado plasma en el papel y que don Deseado con esa habilidad que lo caracterizó siempre como hombre de política, pero entregado realmente a su pueblo, logran plasmar este proyecto y así es que ya a partir de 1977 el yigüirro se convierte en el ave nacional de Costa Rica. Bueno, Jorge, este recorrido que acabamos de hacer nos da una muestra de la naturaleza de este lugar, que es un entorno apropiado para seguir conversando sobre el yigüirro, que es el motivo, ¿verdad? Pero hay que entender que el yigüirro no es nuestra única ave. Costa Rica es el país con mayor biodiversidad en el mundo. El yigüirro forma parte de ese inmenso tesoro que tenemos, pero no hay duda que el yigüirro tiene también otra connotación, que es ese apego a las tradiciones, cómo es que lo valora el campesino que chorrea café a las 4 de la mañana mientras el yigüirro canta en el naranjo afuera, cómo lo valora la gente en el centro de la ciudad cuando dice está el yigüirro pidiendo agua porque ya va a llover. Entonces el yigüirro se ha conformado como una figura histórica dentro de la cultura, ¿verdad? Digamos, del bagaje cultural. Lisímaco le hizo un poema al yigüirro. ¿Quién no ha escrito sobre el yigüirro? Se dice que es un pájaro muy feo porque no tiene color, es un ave de café, pero cuando canta borra todo, ¿verdad? Turdus grayi es el nombre científico del ave esta. Y como decís aquí, en donde estamos, y curiosamente después de tener sol, ahora tenemos un poco de nubes, se nos ha nublado, pero este es el clima propio de esta biodiversidad que usted puede encontrar aquí. Así es. Una variedad de aves de todo género y especie, más otras especies, ¿verdad? Sin contar ahí, por ejemplo, insectos curiosos que hemos visto también. Así es, porque este programa lo vinimos a grabar a la finca, la Reserva Paraíso Colibrí, de Roger Barbosa Lepis en el Bajo La Paz, que ya explicamos el origen del nombre, ¿verdad? Y es un lugar en donde hay avistamiento de aves, esa es de las principales actividades, porque La Paz ha adquirido una capacidad de recibir turismo, sobre todo tipo comunal, ¿verdad? Empezamos aquí con los trapiches y luego le empezó la sodita de Flori y por allá el famoso mono que puso un restaurante de comidas típicas, hay pesca de tilapia, pesca de trucha, que se la sirven en minutos después en el plato acompañado con unas buenas papas. La Paz tiene, sobre todo ahora, ese tema del avistamiento de aves, atrae turistas de todo el mundo. Recuerda que Roger nos mencionó Elvira, que inclusive tienen el colibrí endémico de esta zona. ¿Verdad? Hasta una fundación o asociación que se dedica específicamente a esta especie, ¿verdad? Así es. Y además, la estrella de las aves, ¿verdad? Que lo que atrae más gente es venir a ver el quetzal. Que curiosamente ha comenzado a establecer base aquí en estas zonas, ¿verdad? Exacto. Sí, porque nosotros estamos aquí a los pies de la Sahara, ¿verdad? Básicamente todo este macizo de cerros es parte de los cerros de la Sahara.
Y además de eso, estamos hablando de otras cosas, atractivos naturales como las cataratas, la actividad turística que tenemos aquí con giras en carreta, a pie, a caballo, todo el mundo va a las cataratas y vienen a La Paz. En fin, se ha convertido en un lugar sorprendente en ese aspecto, porque yo tengo 31 años de vivir ahí, empezando a subir hacia Piedad del Norte, saliendo del cuadrante San Ramón, y ahora es un paisaje, una actividad muy diferente a la que veía cuando yo llegué, que era un silencio absoluto, ahora que son carros y carros, y el fin de semana yo decía, ¿qué será que la gente de La Paz tiene 2 carros cada uno, tienen 3, porque era una cantidad asombrosa, hasta que fui entendiendo que es la gente que sube aquí a los restaurantes que hay, comidas especializadas, pizzerías, comidas típicas, que viene la gente a pescar trucha, que viene la gente a todas las actividades de tipo ecológico. Sí, a las que les encanta el senderismo, todo este género de actividades que tengan que ver en montaña, ¿verdad? Pues bien, Turdus Grayi, Yigüirro. Volvemos a Yigüirro, ¿verdad? Yo quería contar la anécdota, porque esa anécdota hasta la escribí alguna vez, de cómo fue que el Yigüirro llegó a ser el ave nacional, porque yo estuve ahí. Por esas casualidades de la vida, a mí me tocó estar en el año 1974, no puedo precisar el día, pero fue el lunes siguiente al primer domingo del mes de febrero. A vos te pasaba como Higgins, el personaje de Magnum, que siempre estaba en los sitios históricos. Sí. Bueno, pues no me ha tocado estar donde cabe un rayo, por dicha verdad, pero me ha tocado ver cosas muy bonitas, y esta fue una. En el año 74 mi papá había comprado un carrito, no se me olvida, una pick-up, tipo un carrito blanco, y yo estaba, como decíamos, quemando calentura. Yo quería ese carro todo el día manejar y era una fiebre, ¿verdad? Entonces vinieron las elecciones y cuando llega mi papá me dice, mira, ya le puse la orden, el carro decía Barbosa, que era el jefe de campaña del partido, creo que era la Unificación en ese tiempo todavía, y dice, si usted quiere lo maneja ese día. Eso significaba manejar cerca de 24 horas. Claro. No era mucho, pero ya era algo, 24 horas seguidas. Entonces ese día yo trabajé en las elecciones, inclusive a las 8 de la noche salí para Nicoya a dejar gente y todavía regresé como a las 4 de la mañana a San Ramón. Me acosté a dormir molido y a las 6 a las 8, 7, 8 me estaba despertando mi papá y me dice, mira, andate para donde deseado porque se les acaba la plata. A cobrar porque le pagaban 300 pesos de alquiler por el carro. Que en ese instante era un montón de plata. Era platilla. Entonces yo me voy para la casa de don Deseado, ahí a la par de la parada distrital de autobuses, ¿verdad? San Ramón. Me pasa adelante don Deseado, como no, en esa casa entraba todo el mundo. Y me sienta en la sala y empieza a conversar conmigo, qué me había parecido, cómo había estado. Dicho sea de paso, don Deseado ya en ese momento sabía que él era diputado electo, porque en las elecciones del 74 fue escogido para su segundo periodo como diputado. Entonces, estamos ahí conversando cuando llega la muchacha que trabajaba en la casa y le dice, don Deseado, ahí lo busca don Eliseo Gamboa. Y yo estaba así cuando ya, decirle que pase, cuando entra don Eliseo con una carpeta, un folder en la mano. Y, hombre, Eliseo, sentate, ¿va? Y quedo yo en medio de ese par de figuras. Un par de notables. Gamonales, les digo yo. Y ya empezamos a conversar y yo escuchándolo con admiración, porque yo tenía 20 años. Estaba sentado a la par de un par de políticos o de personas con un peso enorme en la comunidad, gente que uno respetaba, porque sabía que había que respetarlos, para ponerlo así, ¿verdad? Y creo que es importante mencionarlo. Don Deseado formaba parte de esa generación de políticos paternalistas que eran parte del pueblo, ¿verdad? Porque yo meto como en el mismo canasto, en el mismo saco que don Deseado, meto a un Roberto Losilla, a un Pepe Valenciano y a don Arnulfo Carmona, entre otros, ¿verdad? Gente muy pueblo, diría. Era pueblo, es que ellos iban a buscar a la gente a la casa para ofrecerles ayuda. Sincera, yo tengo el caso de un amigo que dice, mira, cuando yo salí del colegio no tenía posibilidad de nada, muy pobres nosotros, y estaba yo en la casa un día, dice, yo le había comentado a alguien ahí que yo no iba a hacer nada porque tenía que buscar algún trabajito, lo que fuera, porque yo no tenía posibilidades de estudiar, pues no tenía dinero.
Y entonces dice, estaba yo en la casa un día viendo para el techo, dice, en el cuarto, cuando llega mi mamá me dice, mira, te busca un señor en la puerta. Y si yo había oído decir, buenas tardes, oí una voz que no conocía. Dice, y yo salí y había un señor bajito. Y me dice, mira, yo soy Arnulfo Carmona. Y dice, y es que me contaron que no vas a estudiar porque no tienes recursos. Andate para el correo y hablas con el director, que de hecho sea de paso en San Ramón, porque vamos a ayudarte. Y dice, fue así como yo empecé a trabajar en el correo, en San José, dice, y con eso pude pagar mis estudios, me preparé. Y dice, nunca podría agradecerle todo lo que don Arnulfo hizo. ¿Cómo supo don Arnulfo de él si no lo conocía? Ya era diputado, no fue por el voto, simplemente era gente que tenía esa sensibilidad, esa empatía con toda la gente del pueblo, sobre todo con los más necesitados. Okay. Y de Don Deseado, hay que decirlo, ese era, a la farmacia de Don Deseado llegaba la gente buscando la medicina, buscando la consulta a las 3 de la mañana, y a esa hora se levantaba, les abría la farmacia y le daba las medicinas porque no traían plata, para que fueran a quitarle la fiebre a una hija. Yo conocí muchos casos de gente que hablando de Don Deseado lloraban. Era muy querido. Entonces. Era demasiado querido, el agradecimiento era grande. Bueno, pues Jorge, amigos y amigas, ese día yo sentado en medio, conversando con esos... Sí, a eso quería preguntarte, ¿cuál fue el desenlace de esa reunión de gamonales, como decís vos? Exactamente. Estaba, hombre, le decía, Eliseo, ¿a qué venís? ¿Qué traes ahí? Y entonces le dice don Eliseo, Deseado, ya sos diputado. Y aquí te traigo un proyecto de ley que yo tengo redactado ese día. ¿Y qué es, Deseado? Eliseo, mira, es un proyecto para declarar al yigüirro como ave nacional. Bien, Deseado tomó el proyecto, le dice, Eliseo, tener la seguridad de que esto lo vamos a llevar hasta el final. Yo estaba ahí, ¿verdad? Y fui testigo de toda esa cosa, le entregó el proyecto, qué belleza. Bueno, pues el tema es que el proyecto fue a la Asamblea Legislativa, Don Deseado fue diputado a partir de 3 meses después, porque estamos hablando de febrero. Don Eliseo no llegó a ver el fruto de ese proyecto, porque don Eliseo, lamentablemente, en enero del año siguiente, cayó muerto en una calle San Ramón con un infarto. Cosa que todavía se lamenta. Triste. En enero del 75. Y el proyecto avanzó, fue dictaminado en septiembre del 76 y aprobado finalmente, según dice la misma placa que tenemos aquí en la finca, en homenaje a ese hecho, en enero del 77. ¿Verdad? A partir de ese momento, el yigüirro se ha convertido en el ave nacional. Y hay gente que dice, pero ¿por qué ese pájaro tan feo? ¿Por qué no pusieron el quetzal? ¿Por qué no pusieron, qué sé yo, verdad? Porque en esta zona, por ejemplo, y en toda la geografía de San Ramón y en Costa Rica, hay bellezas y centenares, por no decir miles de especies de aves, pero el yigüirro es el yigüirro. El yigüirro es el cantor que nos levanta todos los días en las camas. Bueno, a mí ya no me levanta, pero sí lo escuché mucho cuando iba al colegio, cuando tenía que mañanear, uno se levantaba y el yigüirro estaba ahí. Claro. Así es, Jorge. Entonces, para recapitular, don Eliseo escribió el proyecto. Ajá. Y don Deseado lo impulsó. Lo llevó a la Asamblea de Luis Uralía. Me imagino que después de la muerte de don Eliseo todavía le puso más ahínco para llevar adelante y sacar el proyecto. Definitivamente. Lo peleó, seguramente. Tiene que haber sido así porque el aprecio que tenía don Deseado por don Eliseo era un aprecio, además de sincero, era muy grande. Y la muerte de don Eliseo fue algo que sacudió a San Ramón. Yo le digo a don Eliseo, lo llamo el ramonense insignia, porque fue el hombre que estuvo presente en todas las obras importantes que hubo durante el siglo XX en San Ramón. ¿Verdad? Desde muy tierna infancia, don Eliseo se destacó como orador, como político, como diputado, como gestor cultural, como poeta, de todo hizo don Eliseo. Entonces creo que don Deseado supo hacerle el mejor homenaje a don Eliseo Gamboa con este proyecto de ley. Bueno. Así es, Jorge, esa es la historia del yigüirro como el ave nacional, pero es importante recalcar un poco la figura de don Deseado Barbosa también, como ya lo mencionaba antes, de esos políticos sinceros y puros que tenemos la suerte las comunidades de tener de vez en cuando, ¿verdad? Pero eso no fue toda la obra. Don Deseado
Se puede mencionar innumerables proyectos, innumerables cosas que hizo por San Ramón, pero hay cosas que lo ponen en la historia realmente como un pionero, ¿verdad? Y es importante mencionar esto que les voy a contar. A ver. Empezando la década de los 60, hay una situación que se ha agudizado en Costa Rica, ¿verdad? Que estamos todavía hablando de un país netamente agrícola, porque nosotros seguimos hablando de un país netamente agrícola, pero estamos hablando de un país donde la importación del arroz, la importación de los frijoles y del maíz y todos estos alimentos ha desplazado al productor nacional. Los bancos ya no los ayudan como se los ayudaba en aquella época. Entonces la agricultura nuestra se torna hasta ficticia, ¿verdad? De alguna manera, porque el campesino ha perdido el apoyo en muchos sentidos. Sigue luchando, sigue trabajando la tierra todos los días, pero cada día se le cierran más los espacios, ¿verdad? En ese momento el campesino más bien buscaba abrirse el espacio y las necesidades eran de tierra. Entonces, desde décadas anteriores, desde que la creación del Partido Comunista en Costa Rica en 1931, uno de los temas fundamentales de lo que siempre se hablaba en los programas de gobierno, sobre todo los partidos de izquierda, pero que no hubo más remedio que incorporarlo porque realmente era una necesidad, era la reforma agraria, darle tierra al campesino. La distribución de tierras. Así es. Entonces teníamos tierras acumuladas en muchos lados, tierras que estaban ociosas y campesinos desesperados por tierra porque la necesitaban, no solo para sembrar, sino para darle sustento a sus familias. En el caso de San Ramón, que es un caso histórico en Costa Rica, se da un hecho importantísimo en el distrito Peñablancas, en el norte de San Ramón, ¿verdad? Allá teníamos una situación desde que don Chico y don Pepe se metieron con la hacienda Chachagua, que era una hacienda maderera, donde tenían sembradíos de café y una actividad agrícola y ganadera fuerte. Esa hacienda estaba ahí desde los 40, ¿verdad? Con el asocio don Procopio Gamboa, casualmente hermano de don Eliseo, que era el que administraba esa hacienda, ¿verdad? Pero la zona de Chachagua, que es una zona colindante con San Carlos, es parte de las mismas llanuras, es muy rica, es una zona muy rica para agricultura. Y entonces teníamos una situación ahí en Chachagua que estaba esa hacienda, pero además estaba, y aclaro, la hacienda de Orlis, la que podemos llamar así, de Chachagua, estaba en producción constante, ¿verdad? Y era un generador de empleo. Pero había una masa campesina que no cabía ahí, ¿verdad? Porque era demasiada la necesidad de tierra. Y a la par estaba una famosa hacienda de la familia Pinto de San José, conocida así como la hacienda de los Pinto, total abandono, miles de manzanas, porque entiendo que eran cerca de 2.000 manzanas de tierra, que estaban ahí. Ociosas. Exactamente. Entonces empezó a darse un movimiento, ¿verdad? En que no voy a mencionar grandes listas, pues sí recuerdo a uno, don Gaudelio Zúñiga, que fue uno de los dirigentes, y hay otro señor Chano Rojas. Para eso les voy a recomendar una página en Facebook, ¿verdad? Que se habla sobre la reforma agraria en Peñablancas. Ahí les vamos a poner la nota para que la puedan contactar. Es una nota de un amigo de Peñablancas que se llama Germán López, que es un conocedor y un historiador sobre este tema, como pocos en este país. Escribe todo muy bien. En esa página va a encontrar toda la información, las biografías de quienes estuvieron. Bueno, la cosa es que esta gente empiezan a tener la necesidad de tierra y empiezan a plantear lo que ya se conocía como tomas de tierra, ¿verdad? Campesinos en tierra que invadían terrenos ociosos para poder sembrar. Los sacaban, volvían a entrar, los sacaban, volvían a entrar, hasta que en una de esas pararon en la cárcel. La policía llegó con autobuses, los detuvieron a todos, los metieron a la cárcel y fue célebre el llenazo en la cárcel de San Ramón de campesinos. Muchos de ellos vinieron a conocer la villa porque los trajeron amarrados, ¿verdad? ¿Cuántos serían? ¿25, 50? No, eran cerca de 200. 200. Una cantidad grande. El asunto es que muchos estuvieron acá, otros los llevaron a la penitenciaría central, que en aquel tiempo de ahí estaba, que era un hervidero de la delincuencia de la época y que injustamente se utiliza para encerrar también a campesinos que luchaban por un derecho, ¿verdad? Que era el derecho a la subsistencia. Bueno, pues esos campesinos, desde que comienzan esta pelea, tienen a su lado a Deseado Barbosa. Don Deseado es una persona que los apoya en todo momento, ¿verdad?
y es incluso los gestores de la creación del IDCO. El IDCO surge como, como un intento de solucionar el problema grave de la tenencia de tierra en el país y se consolida empezando los 60. Entonces, todo este movimiento, estos campesinos de la cárcel, la lucha sigue porque salían de la cárcel y volvían. Es que no había legislación al respecto. No había una legislación clara. Lo que había era una legislación clara en cuanto a proteger la propiedad privada. Entonces, claro que el sistema jurídico actuaba cogiendo a esta gente y metiéndolas a la cárcel en vez de buscarles una solución al problema. Hasta que gente como Don Deseado, y principalmente Don Deseado, empezaron a dar esa lucha hasta que finalmente el IDCO adquirió la hacienda Pinto, ¿verdad? Y creó el primer asentamiento campesino de Costa Rica. Primer modelo. Primer modelo. Porque hay que decirlo así, hay cosas que uno como ramonense lo llenan de orgullo, ¿verdad? En los 60 la reforma agraria, el primer asentamiento campesino de este país se llamó Colonia Trinidad, la Colonia Trinidad. Ahora es más conocida como el IMBU de Peñas Blancas, ¿verdad? Es un centro de población bastante grande, muchas quintas y turismo, pero fue una de las grandes semillas, porque la hacienda Pinto, cuando fue expropiada o fue comprada, se dividió en cuatro sectores, ¿verdad? Uno se llamó el sector Abanico, el otro era el sector Chachagua, el IMBU o la Colonia Trinidad, y el otro me parece que era el sector La Cruz, ¿verdad? Que son los 4 sectores que poblacionales. Sí. No, en ese momento eran parcelas. Nada más parcelas. Pero ahora sí son centros de población, porque uno llega a Peñas Blancas, que es un distrito grande y muy progresista, y encuentras un centro de población en el Abanico, un centro de población en La Cruz, San Isidro, que es la cabecera, Chachagua, que es la ciudad más grande, ¿verdad? Son ciudades pequeñas ya, pero son ciudades claro, con comercio activo. Todos esos productos de la reforma agraria, de los asentamientos campesinos que se formaron ahí en los 60, que hoy en día es una región muy progresista. Y ahí estuvieron las placas que hicieron constar la gesta y quienes fueron los gestores. Y entre ellos, por supuesto, en muy arriba, en primer plano, Deseado Barbosa Ruiz. Quien abanderó la causa de esta. Exactamente. Entonces yo los invito a visitar esta página en Facebook que les estamos mencionando, porque no nos alcanzaría 10, 15 programas de estos para darles a conocer a todos ustedes. Y para entrar en detalle tienen que hacerlo. Quiénes eran, cómo lo hicieron. Ahí hay fotografías, están las historias, cómo lo hicieron, cuántas parcelas, a quién se le asignaron. Es interesantísimo lo que se consigue en esa página, que vale la pena que la conozcamos porque eso realza la figura de Don Deseado, la figura de esos primeros campesinos que fueron pioneros en la reforma agraria. Y por eso es que San Ramón fue el pionero en reforma agraria en este país. Igual, 8 años antes, en el gobierno de Don Pepe, 7 años antes, se ha creado el IMBU, para dar una solución a la gente sin vivienda en este país. Y siendo Don Pepe el presidente y Chicorlis el ministro de Transportes, Don Pepe dijo, los primeros proyectos los hacemos en San Ramón. Y el primer proyecto de vivienda del IMBU se hizo en San Ramón en 2 partes, una frente a la Plaza Rafael Rodríguez y otra frente al actual Colegio Patriarca. Era un proyecto dedicado a los maestros, a los educadores. En cada uno, para 5 educadores en que se alojaron ahí. Ahí están esas casas todavía. Por ahí tengo artículos de eso. Así es, ¿verdad? Entonces, ese espíritu pionero, esas ganas de hacer, esa presencia de los ramonenses, gracias a figuras como Don Chico, Don Pepe, ¿verdad? Durante una gran cantidad de años en Costa Rica, y luego diputados como Don Deseado, como les decía, como Don Pepe, como Roberto Losilla, etcétera, son los que nos permitieron a nosotros construir esas cosas, que sea como sea, fortalecieron el cantón en su totalidad, y no un desarrollo desigual como pasa en muchos lugares, con una cabecera fuerte y los campos en abandono. Claro. Así que, Jorge, este repaso que hemos hecho es de historia, no solo por el yigüirro como el ave nacional, sino por uno de sus 2 grandes gestores, como fue Don Deseado. Es que, digamos, las aristas se entrelazan acá y producen toda una temática que, te confieso, para mí inclusive mucho es desconocido. Y me imagino que para el colectivo una gran parte también lo es. Bueno, pues esperamos que esta información despierte más bien ese gusanillo, esa curiosidad para ir a buscar más, porque, como les digo, en esa página que les estamos recomendando, van a encontrar mucha información sobre uno de los hechos trascendentales de la historia de Costa Rica, porque nosotros somos
desde la colonia un país de campesinos y hacerle justicia al campesino en cualquier época, en cualquier siglo, es una gesta que hay que reconocer. Muy meritorio. Así es. Muy bien. ¿Nos queda algo? Yo creo que, de seguro siempre queda, pero nos queda también la satisfacción de haber podido conversar un poco con ustedes y decirles, bueno, los esperamos la próxima semana. Cada domingo a las 3 de la tarde, Yo También Soy de Moncho, y en Multizonas, entren y ahí lo van a encontrar porque los programas ahí permanecen, entonces los pueden ver muchas veces. A mí ya me han preguntado cómo accesar a Multizonas. Tienen que buscar ahí. Mira, si es en el teléfono, si es en la computadora, pongan en Google Multizonas. Y los va a llevar directamente. Está bien. Bueno, muy bien. Un Muchas agradecimiento. Sí, por supuesto, como siempre. A don Juan. A don Juan y a don Roger Barbosa, que fue nuestro huésped hoy. Nos atendió. Nuestro anfitrión. Nuestro anfitrión, y los huéspedes somos nosotros. Okay. Nos atendió debidamente, nos facilitó estar en este lugar tan hermoso, porque esto es un paraíso realmente. Y con eso también les damos una pincelada del paisaje ramonense, no solamente de la historia. Correcto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Desde La Cruz en la frontera norte hasta Puerto Jiménez en la zona sur. Desde Santa Cruz en la península de Nicoya hasta las montañas de Talamanca. Multizonas Televisión llega con lo último en tecnología a los lugares más remotos del territorio costarricense y fuera de nuestras fronteras. Gracias por ser parte de la familia Multizonas. Multizonas Televisión, produciendo contenido real.